Bueno, en esta clase les voy a enseñar cómo trabajar con los HMI, algunos conceptos para entender de qué estamos hablando, cómo se configura y algunos conceptos de programación y manejo de las herramientas que tiene. Para esta explicación vamos a utilizar la pantalla Delta, o sea, como venimos usando el PLC, bueno, decidimos también usar la pantalla Delta. Y antes de arrancar con la explicación, les quería mostrar cómo conseguir el software. Yo voy a compartir en en el aula virtual del instituto un archivo Word que ustedes lo van a abrir y ese archivo tiene el link de descarga. En ese link de descarga vamos a acceder a la página y vamos a realizar el clic sobre este archivo que está marcado con rojo, que es DOPSoft versión 4.0.0.0821. Para acceder al link, o bien lo pueden copiar y llevarlo al navegador, o bien pueden presionar control y realizar un clic sobre el Word. ¿Ok? Eso los va a llevar a la página de descarga de Delta. Y una vez que estamos en la página de descarga de Delta, nos paramos sobre la columna que dice File y seleccionamos y hacemos un clic sobre Zip. Eso automáticamente va a poner a descargar el software. Bien, este software es el que vamos a utilizar para realizar nuestra práctica de programación. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a explicar lo que es un HMI. Bien, vamos a escribir la palabra. Bien, para que no es HDMI, porque suele ocurrir, sino que es HMI. Bien, estas siglas vienen o provienen del inglés, que significa Human, ¿sí? Machine Interface. Bien, entonces, Human Machine Interface es la traducción de estas siglas que aparecen escritas. En castellano sería interfaz humano-máquina. ¿Ok? Entonces, en concreto, un HMI es una interfaz entre un humano y una máquina. ¿En qué consiste o para qué sirve esta interfaz? Bueno, básicamente nosotros vamos a tener un PLC, que podría ser esto que estoy dibujando acá, que ese PLC va a tener conectadas entradas y salidas. Esas entradas y salidas pueden ser, por ejemplo, bobinas, bien, pueden ser lamparitas o bien pueden ser sensores, bien. Cualquiera de estos elementos que yo conecte a la entrada o a la salida del PLC, bien, entradas o salidas, van a poder ser modificadas a través del programa del PLC, como venimos viendo y simulando, pero en ningún momento la persona puede modificar parámetros o variables internas del PLC, ¿sí? del programa, si no tiene una herramienta que le permita acceder al programa o a las variables de memoria del programa y modificarlas o leerlas. Sí puedo, por ejemplo, esta lamparita que está acá,
podría estar informando en un tablero, ¿sí?, lo que está ocurriendo con esta bobina que acabo de activar en algún otro lugar. Entonces esto haría de una interfaz visual. Bien, pero yo no podría acceder a determinados espacios de memoria de PLC como para modificar, por ejemplo, el tiempo de permanencia que yo quiero que esté activa esta bobina, o mismo seleccionar algún modelo o algún código en particular de un modelo de un producto, por ejemplo, en el caso de sea una línea de producción. Bien, y además puedo visualizar, o sea, imagínense que yo quiero visualizar o animar si el sensor está activo, podría poner un indicador visual para el sensor, ¿sí? Imagínense que si tuviera 10 sensores necesitaría 10 indicadores visuales y 10 salidas físicas. Entonces yo podría, a través de una pantalla conectada al PLC, ¿bien?, o sea, un HMI, tener conectada esa pantalla a mi PLC, ¿bien?, y intercambiar una información para poder visualizar o tomar decisiones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre la siguiente arquitectura. Esta sería nuestra pantalla, ¿bien? Va a estar conectada a través de un cable a un puerto, ¿bien? Va a salir de un puerto de comunicación a otro puerto que está en el PLC. Esta es nuestra pantalla, este es nuestro PLC. Y va a estar conectado a través de un cable, y ese cable va a tener, por un lado, va a tener que ser compatible el tipo de puerto con el que voy a conectar, lo cual va a establecer un medio físico para esa conexión, que en nuestro caso sería Ethernet. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a conectar un cable, un dispositivo que tiene un puerto Ethernet, debería tener del otro lado otro dispositivo con un puerto Ethernet, ¿sí? Y además de eso, eso no sería solo suficiente para que comuniquen, sino que una vez que es compatible el medio físico o tenemos el mismo tipo de puerto en ambos equipos, la pantalla debería tener, ¿sí?, una opción donde seleccionar el tipo de protocolo que tiene disponible el PLC para hablar. Habitualmente las pantallas, bien, tienen varios protocolos para poder conectarse con varios PLC, ¿sí? Esto es bastante habitual. Entonces, si bien el puerto, que es el medio físico, es tipo Ethernet, sobre Ethernet pueden hablarse distintos protocolos. O sea, podría hablar distintos idiomas, ¿sí? Podría estar hablando francés, español, portugués, ¿sí? Italiano, chino, lo que ustedes quieran. En realidad lo que el fabricante disponga en el equipo HMI como protocolo disponible para comunicarse con otros equipos. Eso puede ser una cantidad muy amplia o puede ser una cantidad acotada, dependiendo del fabricante. Lo importante es entender a grandes rasgos que para poder comunicar una pantalla o un HMI, ¿sí?, con un PLC, tenemos que tener dos cosas compatibles. Una es el medio físico y otra es el protocolo, ¿sí? El medio físico tiene que ser el medio a través del cual se están hablando. Por ejemplo, si utilizo handys de ambos lados, tengo que tener un handy la pantalla y otro handy el PLC. Si utilizo, supongamos, un teléfono, voy a tener que tener un teléfono
del lado de la pantalla y un teléfono del lado del PLC. El protocolo sería el idioma. Yo puedo tener un handy de ambos lados, pero uno habla chino y otro habla portugués y no se van a entender. Entonces, tienen que hablar el mismo idioma. Eso sería nuestro protocolo. ¿Está bien? Entonces, la pantalla va a tener que tener dentro de su listado de protocolos el protocolo correspondiente al PLC que estemos utilizando. Bien, para que esto hable. El objetivo de trabajar con una pantalla es que además de poder visualizar estados, ¿sí? Como bien hacíamos la comparativa con la lamparita, por ejemplo, o el estado del sensor, además de poder visualizar estados, vamos a tener la capacidad de ejecutar comandos, ¿sí? O enviarle órdenes para modificar cosas internas o propias del programa de PLC. Eso que podemos modificar pueden ser set point, ¿sí? O valores de límites de alarma, por ejemplo, o valores límites de tiempo, valores máximos y mínimos permitidos, ¿bien? O bien un botón para poner en marcha o detener algún proceso dentro de la programación. Todo eso se va a programar adentro del PLC. Ahora bien, ¿cómo el PLC y o a través o qué elemento es la unidad básica para poder hacer que tanto el HMI como el PLC dialoguen? ¿Sí? Si bien ya tenemos el mismo medio y el mismo protocolo, lo que ahora tiene que ocurrir es que entre PLC y HMI se tiene que compartir paquetes de información y esos pequeños paquetes de información van a ser nuestras variables de intercambio o tags. ¿Está bien? Bien. Las variables o los tags están compuestas de un nombre, un tipo de dato y una dirección. Bien. La variable o tag se compone de un nombre, un tipo de dato y una dirección. El nombre va a ser lo que identifique unívocamente al tag o a la variable. El tipo de dato va a ser si es un número o si es un bit. Y la dirección va a ser la dirección de memoria asociada al PLC. ¿Está bien? La dirección que quiero variar o que quiero leer. Si yo quiero acceder a la entrada número 1 de este PLC, voy a agarrar y voy a escribir en su dirección X0. ¿Sí? El tipo de dato va a ser un dato tipo booleano y el nombre puede ser entrada 1. ¿Ok? Entonces, mi tag se llamaría entrada 1. ¿Bien? Por ejemplo, como nombre de tag no puede tener espacios, sino que podemos reemplazarlo por un guión. El tipo de dato va a ser bool y la dirección va a ser X1, por ejemplo. ¿Está bien? Con esta definición yo voy a poder desde la pantalla acceder a la dirección X1 del PLC y mostrarlo o reflejarlo de manera animada, por ejemplo, a través de un LED que se encienda o un indicador visual que es algo virtual programado dentro de la pantalla y que cambie de color verde a rojo, por ejemplo. ¿Está?
Entonces, el tag o la variable va a ser la unidad de intercambio de los datos que voy a utilizar para poder ir accediendo y modificando o leyendo esos valores de memoria que me interesan del PLC. Bien, entonces, dicho esto, nosotros tenemos un programa con direcciones de memoria, bien, sea el caso, por ejemplo, de el escalado de la celda de carga, que es la que mide el nivel. Bien, nosotros sabemos que por un lado tenemos nuestra entrada analógica, que es la dirección D4, y su tag es WT-317, y el valor escalado es la variable WT-317-escalado, que corresponde con la dirección D108. Esa variable es de tipo real, mientras que la otra era de tipo Word. ¿Ok? Entonces, si quiero leer en la pantalla el valor de WT317 escalado, voy a tener que definir un tag o acceder a la dirección de memoria de 108. Bien, y ahí voy a poder establecer o leer el valor escalado de mi PLC. Bien, bueno, entonces, repasando sencillamente, una interfaz humano-máquina va a intercambiar datos o va a ser una interfaz visual que nos va a permitir setear y leer o escribir valores en la memoria de PLC. Bien, y esos valores que yo voy a leer o escribir son justamente los elementos periféricos que quiero ver o variables de programa que quiero modificar para que alteren las condiciones de trabajo de la lógica cargada en el PLC. Para lograr eso, tenemos que conectar nuestro HMI, o en este caso nuestra pantalla, que actualmente suelen ser pantallas táctil, que suelen tener botones, algunas, y otras solamente son táctil. Bien, y esa pantalla va a estar conectada a través de un cable al puerto del PLC. Ese puerto tiene que ser compatible en ambos casos. Bien, y esa compatibilidad nos va a establecer un medio físico que es, en este caso, eh, Ethernet. Y una vez que estemos utilizando el mismo medio físico, vamos a tener que utilizar el mismo protocolo, que es como si fuera el idioma para que se entiendan. Y dentro de ese protocolo van a viajar las variables o tags que van a estar compuestas de un nombre, un tipo de dato y una dirección. Bien, de esa manera vamos a poder comunicar